Eh, Seguimos con nuestra serie Un llamado a la fe. Hoy tenemos un tema para compartir con ustedes que tiene por nombre Sustentados, y vamos a analizar, de acuerdo a la Escritura, lo que Él ha dicho acerca de nuestra permanencia en nuestra vida cristiana. Yo quisiera empezar colocando un ejemplo. Ojo que es un ejemplo, solo un ejemplo. Si este fin de semana próximo que viene yo le dijera que lo invito a que se vaya conmigo para San Andrés a disfrutar todo el fin de semana allá, usted iría conmigo. No necesita visa ni pasaporte, eso es Colombia también, por supuesto. Y pudiera sacar el tiempo, ¿usted se iría conmigo? ¿Sí? ¿Podría irse con nosotros a compartir con su familia, con la mía, en San Andrés? Sí, ¿verdad? Chévere, sería espectacular. Pero si al llegar allá le digo en el aeropuerto, listo, nos vemos, hablamos, chao, y yo me voy con mi familia y lo dejo a usted ahí en el aeropuerto. Yo le dije a San Andrés, yo no le hablé de ir a ninguna playa, yo no le dije vamos para un hotel, ni lo invité a comer ni nada. Yo le dije, lo invito a San Andrés. Y usted llega a San Andrés y ahí cuando yo estoy en el aeropuerto con usted, yo le digo, nos vemos. Yo no creo que usted se vaya a sentir muy cómodo o cómoda con una invitación de este tipo. ¿Cierto que no? Creo que no. De una u otra forma, así ocurre con nosotros en nuestra vida cristiana. El creyente no solamente es llamado e invitado por Dios para alcanzar la salvación y para creer en Él y creer en el Evangelio, sino que, como usted quisiera, si estuviéramos en ese San Andrés, yo le dijera, vámonos al hotel y comamos y vamos y disfrutemos de todas las bellezas que hay acá. De la misma manera el Señor, cuando nos llama a la fe en Cristo Jesús, proporciona absolutamente todo de aquellos de los que en Él creen. Pregunto, ¿usted cree esto? De pronto por su corazón se cruza el hecho de que no tenga todo lo que quiere hoy y usted diga, yo creo en el Señor, ¿por qué no tengo esto? ¿O por qué paso necesidades? ¿O por qué vivo ciertas dificultades en mi vida? Como si la promesa de Dios fuera también complacerte y complacerme en todos mis caprichos. Él ha dicho que proveerá para los suyos, pero no dice que nos apartará o nos librará o nos eximirá más bien de vivir dificultades aquí en esta tierra. Porque su mayor tesoro, aunque la tierra sea suya, todo lo que en él habita y todo el universo, conocido y desconocido, él lo que ha prometido, incluso comer, es en el reino de los cielos. Sentarnos en las bodas del Cordero, sentarnos para tomar nuevamente con él el vino que él prometió y vivir una vida eterna de rostro a rostro con nuestro Señor. ¿Qué ocurre con nosotros en estos tiempos? A veces parece que se nos acabara la gasolina o la batería en el camino porque en algunas ocasiones sentimos que el Señor no suple todas nuestras necesidades. Aunque Él ha prometido ayudarnos en todas circunstancias, no ha prometido eximirnos de dificultades, sufrimientos y momentos de crisis. De hecho, esta promesa de vivir en crisis y en momentos de dificultad también hace parte de su propósito para que lleguemos a madurar en la fe, para que nuestra fe crezca, para que podamos entender que somos dependientes totalmente de nuestro Señor.
¿No quisiera usted vivir en esta tierra sin dificultades? ¿No quisiera usted vivir en esta tierra sin necesidades? Que todo lo pudiera tener suplido, que todas sus necesidades estuvieran resueltas, que usted no se afligiera, que nadie se metiera con usted, que no tuviera enemigos, que usted viviera libre de enfermedad. Pregunto, ¿no sería genial vivir en esta tierra de esa forma? Sería maravilloso. Pero entonces, ¿para qué querer ir al cielo con Dios? La promesa de Dios, por supuesto, que fue hecha aquí en la tierra para los hombres, porque no vivíamos en otro lugar. Su sustento es acá, pero su mayor promesa y bendición no está en este mundo. No está en este mundo. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 2 y 3. Ahí vamos a encontrar la palabra del Señor que habla que desde el principio ha hecho todo, dice la Escritura. Este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesús, dice. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, el Señor Jesús desde el principio ha estado desde la creación también arquitecto juntamente con el Padre y el Espíritu de todo lo que hoy pudiéramos nosotros ver y aún de lo que desconocemos. Porque aunque vivimos acá en esta tierra hay mares, cielos, hay tierra por todos lados, jungla, montañas, desiertos. Nosotros no conocemos todo. Pero eso que aún no conocemos tampoco, que existe en esta tierra, también lo creó Dios. El hecho de que lo desconozcamos no significa que Dios no lo ha creado. Hay muchas cosas que desconocemos acá. Él desde el principio, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es la inclusión, por supuesto, de la triunidad y la trinidad de Dios para recordarnos que quien vendría a salvarnos en esta tierra, encarnado, eso es, convertido o encarnado en un hombre, Jesús, fuera quien nos mostrara las grandezas y nos dirigiera hacia el reino eterno del Padre. Entender esta verdad nos lleva a nosotros a creer que no solamente Él creó el universo, sino que también Él sustenta todo cuanto existe. Todo cuanto existe. Yo a veces veo esa cantidad de aves, esa cantidad de peces, esa cantidad de animales cuando veo los documentales o cuando salgo a algún lugar y veo tanta naturaleza y tanta cuestión, tantas cosas hermosas. ¿Cómo pudiera el hombre proveer para sustentar toda esta gran creación? No hay cómo. No hay un hombre que pueda hacer esto. No hay un hombre que pueda poner límite a los mares. No hay un hombre que pueda alimentar todas las aves, ni a todos los peces, ni todo lo que existe, lo que no conocemos. Sencillamente por nuestra mente incluso limitada no tenemos el conocimiento ni siquiera de todas las especies que existen en esta tierra. Y entender esto es saber que aquel que creó el universo con su palabra, con su poder y con su gloria, no solamente tiene el poder para crearlos, sino también para sustentarlos. Usted y yo somos sustentados 100% por Dios. 100% por Dios. La palabra dice en Colosenses capítulo 1, verso 17, de la siguiente manera. Verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo subsiste en el Señor. O sea, existe por debajo de Dios. ¿Estamos leyendo bien? Sub es debajo. Cuando decimos submarino, es un aparato que es para ir
debajo del agua, ¿verdad? Debajo del mar. Existencia. Son dos palabras. Esta es una palabra compuesta. Subsistir. Es decir, vive debajo. Vive debajo. Nosotros, los creyentes y los no creyentes, aunque no lo quieran, subsisten por la mera voluntad de nuestro Dios. Y en Él, antes todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuántas cosas? Todas. La naturaleza, los satélites, los astros, los mares, los cielos, los planetas, todo, absolutamente todo, lo conocido y no conocido por el hombre, subsiste por la voluntad, por la misericordia y por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Y es algo, hermanos, que sé que nos cuesta trabajo atribuirle a Dios, porque algunos de nosotros sabemos que si no vamos a trabajar vamos a tener problemas para comer. ¿Sí o no? Pero la Biblia da la instrucción también. Entonces el que no trabaja, entonces tampoco coma. Porque no creó holgazanes Dios, sino que creó a la especie humana para que ellos pudieran desarrollar incluso sus habilidades en esta tierra. El hecho de que tengas los dones, talentos dados por el Señor para ejercer como ministerio a la iglesia de Cristo, y tengas también dones y talentos para ejercer para tu sustento, hace parte del plan de Dios para tu vida. Tienes dones, talentos. Mire, yo no conozco a alguien que no tenga por lo menos uno. Todos tenemos algo. Dios dotó al hombre con algo para sustentarnos. Y cuando aquella persona pareciera incapaz por condiciones físicas, biológicas o circunstancias, que usted pudiera decirme, no, pero ¿qué hago con mi hijo que no tiene la capacidad para ir a laborar? Pues te creó a ti para que lo sustentes. Y está allí. Y a los que no, incluso creó la iglesia para que la iglesia, nosotros pudiéramos ayudar al que no tiene. De hecho, hace parte de una de las instrucciones que Dios nos da, aún hasta los enemigos. ¿Qué dice la Escritura? Que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice que hagas? Y que si tiene sed, dale de beber, y si lo encuentras desnudo, que lo vistas, que le des de comer, que le des de beber, aun si fuera tu enemigo, por alguna razón. Él no nos mandó a ser enemigos, pero van a haber enemigos quizás en el camino de nuestra vida. Pero aun si un enemigo nuestro tuviera hambre y sed, estamos llamados como iglesia a sustentar también. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice lo siguiente. ¿Está viendo en pantalla? ¿Sí? ¿Sale? ¿Está bien? De acuerdo. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice la Escritura, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta el Señor? Con su palabra, con la palabra de su poder. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién habla esta escritura, hermano? De nuestro Señor. De nuestro Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en el que haya salvación. Mira, la Biblia no te da otra opción. Solo es Cristo Jesús. Solo es Cristo. Solo Cristo. De hecho, una de las 5 solas de lo que hemos venido estudiando en muchas ocasiones y que el mes pasado estuvimos celebrando un año más de la Reforma, el año 507 de la Reforma, y nosotros le damos gracias a Dios por su misericordia, porque Él es quien nos sustenta a nosotros. Y no solamente para vivir, para comer, para respirar, para todo aquello que a veces ni siquiera damos crédito al Señor, sino también su Espíritu que nos mantiene vivos, alertas
pendientes, atentos a la voz del Señor. Que Dios le hable a usted a través de la Escritura. Que la palabra signifique algo para usted. Que esa palabra escrita o que usted escucha cuando alguien la lee, cuando usted la lee usted mismo, cuando usted la estudia, cuando alguien la expone, que esa palabra de Dios toque su vida, es un milagro por parte del Señor. Es un milagro por parte de Dios. Que solo que su palabra sea expuesta es algo maravilloso. ¿Sí recuerda lo que Jesús le dijo al diablo cuando lo tentó para que convirtiera las piedras en pan? ¿Qué fue lo que le dijo? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, la palabra de Dios determina no solamente nuestro presente, sino nuestro futuro. La palabra de Dios determina nuestro destino. El destino, entre comillas digo, al que algunos le dan crédito, el azar, la suerte para el creyente no es real. Para los que viven de acuerdo al azar y al destino, Dios es irreal. Pero para los que creemos en el Señor, sabemos que nuestro destino, nuestro presente, nuestro futuro, nuestro porvenir, nuestro más allá, nuestro más acá, todo, absolutamente todo depende de nuestro Dios. Algunos han dicho abiertamente y con su boca muy llena, es que yo dependo de mí mismo, yo no dependo de nadie. Y espero que usted no sea un cristiano o un creyente que repita este tipo de palabras, porque usted tiene que entender que usted depende de Dios. A usted le sustenta el Señor. Usted es sustentado por Dios por su palabra. Es sustentado de principio a fin. Desde antes de nacer, su palabra fue dicha para que usted fuera concebido en el tiempo que Él premeditó, predestinó para tu nacimiento, y aún el día de tu partida está subsistiendo o está marcado en la historia porque Él así lo ha decidido. Todo depende de Dios. Pregunto, ¿usted cree esto? Y si creemos esto, hermanos, ¿por qué nos desesperamos tanto cuando las cosas no ocurren conforme a nuestra voluntad? Ese es un error que tenemos como creyentes, porque hoy hablo a creyentes. Se le acepta a un incrédulo. Pero nosotros como creyentes necesitamos entender de una vez por todas que usted y yo dependemos de la pura y mera misericordia y gracia de Dios de principio a fin. Tus días buenos, tus días malos, tus días regulares, tus triunfos, tus derrotas, tus fortalezas, tus debilidades son sustentadas por el Dios del universo. Él no solamente es creador de todo. Él no solamente nos invitó a esta aventura de vivir esta vida y esperar la promesa cumplida de que un día viviremos cara a cara con Él. No solamente nos invitó, Él también nos sustenta en nuestro andar. Y seguramente vuelve otra vez el pensamiento, pero ¿por qué tengo tantas necesidades? Mira a tu alrededor, mira tu vida. Tienes tantas cosas por las cuales también agradecer al Señor. Tienes tú también tantas cosas por las cuales vivir para Dios. Tienes tantas cosas tú para poder ser alguien que cree y confiesa que el Señor es antes de todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten. Así que, mis hermanos, no decaiga usted en su caminar, en su vida diaria, en su fe. Manténgase usted dispuesto, disponible todo el tiempo para que ese poder del Señor pueda verse manifestado en todas las áreas de su vida, en la familiar, en la laboral, y que usted entienda que usted depende 100%
de nuestro Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versos 13, le escribe lo siguiente. Dice, verso 13, ¿ya lo tenemos? Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión de fe delante de Poncio Pilato. Él estará con nosotros en todo momento. Nuestro Señor Jesús estuvo en un momento de crisis, siendo aún también sustentado por la palabra de Él mismo, por su persona. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Profesión de profesar. En nuestro Señor no se escurrió, no tuvo temor, no cayó la verdad. De hecho, estuvo Poncio Pilato a unos cuantos centímetros de conocer la verdad, porque es una de las palabras y de las preguntas que él pronuncia delante del Señor. Y le ha preguntado cuál es la verdad, pero se ocupa en otra cosa. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entender que Él nos da vida a todos en todas las y a todas las cosas. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos guía. Él es el que nos alimenta. Aun cuando no hay comida o alimento en nuestras alacenas, Él nos sustenta. Y habría que entender o aceptar y ¿cómo podría decirlo? Como meditar en aquellos momentos en los que hemos tenido falta de algo. Hermano, cada hogar vive necesidades distintas. Cada persona vive necesidades y dificultades diferentes. Pero sepa usted que Él sustenta a todos los suyos. De hecho, hace caer la lluvia y los rayos del sol vienen sobre el justo y sobre el injusto. El sol alumbra para todos. La lluvia cae sobre la tierra. Y cuando Él cubre el cielo con sus nubes, también las sombras protegen al que es y al que no es de los suyos, dando espacio a su misericordia. Usted y yo no sabemos quiénes son los que sí, quiénes los que no. Y de hecho a veces estamos sentados al lado donde creemos a alguien que sí, pero quizás no. Y debemos entender, hermanos, que Él es sustentador de todos. Hermanos, sustenta a los animales, las plantas y a todo cuanto existe. Si leemos en Job, lea conmigo Job capítulo 34, verso 14 al 15. Dice de la siguiente manera: si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿Qué está diciendo la Escritura acá? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón. Mira, si las cosas se dieran de acuerdo a tu corazón y tu voluntad, y si el Señor quitara su espíritu y su aliento de sobre nosotros, volveríamos al polvo. Moriríamos. Hermano, viva, disfrute la buena voluntad de Dios, aunque tengamos que sufrir algún momento de nuestra vida. No sabemos realmente el camino que nosotros podríamos llegar a tomar. Y hablaba con mi esposa y le decía, sé que Dios es el único, no solamente capacitado, sino el único dispuesto para que haya en el hombre salvación, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿sí o no? El hombre pecador está muerto en sus delitos y pecados, y solamente por la voz de Dios, por el llamado de Dios y por la iluminación que el hombre tiene para poder conocer al Señor, el hombre puede salir de una vida de pecado y volver su corazón al Señor. No hay otra manera. Así que quiero, hermanos, que ustedes lo vean de esta forma. Si viviéramos conforme al deseo de nuestro corazón
Y si Él quitara su espíritu y su aliento de nosotros, entenderíamos perfectamente que hemos sido sustentados por Dios todo el tiempo, aún en los días en que tendremos o tendríamos o tuvimos dificultades en nuestras vidas. Siempre, siempre, siempre. ¿Usted cree esto, hermano? Y quiero preguntárselo porque sé que vivimos momentos de crisis. Y quiero que usted, anhelo que usted pueda entenderlo. Hermano, de pronto usted no me cuenta a mí todas sus cosas, sus vivencias, sus luchas, sus necesidades, pero yo tengo una sola respuesta que darte. La respuesta siempre será y estará en el Señor Dios Todopoderoso. Siempre estará allí. Tu cercanía, tu lejanía, tu obediencia, tu desobediencia, Él te sustenta y tendrás que volver una y otra vez al Señor. Él da vida a todas las cosas. Aún al que muere, Él lo resucita para salvación. Y a otros que mueren, resucitará para condenación eterna. Hermano, no hay lugar donde usted y yo nos podamos esconder de la presencia de Dios. No existe lugar. No hay un lugar que estuviera Dios limitado para poder estar allí. No hay un lugar, no existe el lugar. Así que usted y yo debemos comprender esto, hermano. Nosotros no solamente seremos o somos o estamos siendo regenerados por el Señor para que seamos una nueva creación, sino que también somos sustentados en el proceso de esa regeneración. Ahora, yo no sé usted por dónde va. Si usted va por el camino de persona, de hombre, mujer, joven, regenerado. O si todavía está en la fase de que ha sido solo generado. De lo que sí estoy seguro es que cada día que pasa el Señor extiende su mano a la humanidad para que estos sean sustentados y salvados por Dios. Extiende tus manos a Dios. Extiende tu corazón hacia Dios. Porque cuando Él te creó, Él te hizo, te presenta el Evangelio. Ese es para preservación tuya. Hermano, ¿usted quisiera seguir viviendo el resto de la eternidad agradado y viviendo en alegría y en gozo perpetuo? No hay otra forma. Cristo Jesús es la respuesta, el camino a la salvación. Él es la salvación misma. Entonces, Dios no solamente pondrá en nosotros un nuevo espíritu, no solamente hará una obra de regeneración, sino que todos los días de nuestra vida nos sustentará. Todos los días de nuestra vida nos sustentará. Así que Dios no solo salva a la persona, sino que también le provee lo necesario para que esa salvación llegue a un punto de éxito. O sea, imagínense una salvación fallida. No, es que el que lo fue a salvar estaba en el incendio, pero el bombero que entró lo fue a salvar y también se quemó en el incendio. No. Con Dios no ocurre así. No es como el salvavidas en el agua que va a salvar al que se está ahogando y entonces son dos muertos. No. No ocurre así con Dios. Él no solamente te salva de las llamas, Él no solamente te salva de ahogarte, Él no solamente te salva de este mundo, sino que te sustenta. Te sustenta de principio a fin. Para ponerlo de una manera más simple, recordar lo que leímos. En Él subsisten todas las cosas. Recuerda la palabra subsistir, dos palabras combinadas, sub que significa debajo y existir. Existimos debajo de esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos míos, hoy hay tanta herejía, tanto mensaje contaminado, aún dentro de las mismas congregaciones, con respecto a la salvación, al sustento. Algunos creen que Dios les ha abandonado. Hermano, Dios no abandona, nunca jamás.
Es el hombre, solamente el hombre, el que toma muchas veces las decisiones para dar la espalda al Señor. Dios nunca te dará la espalda, jamás. La Biblia que yo leo dice, a un corazón contrito y humillado tú jamás despreciarás. Yo creo que eso es una verdad. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Por eso tenemos, antes de que venga el día terrible, el día de juicio, tendremos la oportunidad de volver al Señor para ser libertados. Y no solamente libertados, salvados, sino también sustentados en el caminar de nuestra vida. El creyente debe vivir, experimentar ciertas cosas en su vida para que madure su fe, para que conozca al Señor. Hermano, ¿quién puede dar testimonio? ¿Quién podría dar testimonio de que nuestro Dios Todopoderoso es capaz de sanar una enfermedad, si no es aquel que ha estado enfermo y ha sido milagrosamente sanado por el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Quién de nosotros puede dar testimonio de que un hogar puede ser restaurado por el Señor si no hemos sido nosotros testimonio o vivido el momento de la crisis matrimonial y que el Señor ha venido y luego el Evangelio ha entrado a nuestro hogar, a nuestra familia y que hemos sido restaurados por el poder del Espíritu Santo con la predicación del Evangelio? Yo puedo decirle, yo soy un testimonio de eso. Yo puedo contarle cuántas veces Dios me ha salvado de la muerte, no solamente por enfermedad, por accidentes, por intentos de homicidio, por tantas cosas, por asaltantes, por todo, por peligro, por haciendo cosas incluso hasta que podríamos llamar nosotros buenas, haciendo deporte. Así que, hermanos, entendámoslo de una vez por todas. Él no solamente nos salva, Él también nos sustenta. El apóstol Pablo encontró que la iglesia que se encontraba en Galacia, o sea, es decir, los Gálatas, empezaron a vivir de una manera desordenada, empezaron a dar la espalda a Dios, empezaron a olvidarse de estas verdades, pensaron que ya Dios no les veía, que ya Dios no les cuidaba, que Dios no les sustentaba, que Dios no era suficiente. El apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia que está en Galacia, en Gálatas capítulo 3, verso 3, por favor. Mire lo que dice la Escritura. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Había sido, quiero que lo analice de una manera mucho más profunda. ¿Cree usted que esto es un mensaje para los inconversos, para los no creyentes? De ninguna manera. Este es un mensaje para las personas que se encontraban en la iglesia en Galacia. Un mensaje para las personas que se encontraban en aquella ciudad, que eran creyentes, no eran cualquiera. Y hoy el Señor las trae a nosotros para que analicemos esto. Tan necios somos, vamos a personalizarla un poco, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora la vamos a terminar por la carne. Hermano, el que comenzó la buena obra en nosotros, dice la Escritura, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es su promesa. Esa es su promesa. Así que nosotros necesitamos comprender que hemos vivido y vivimos para Él conforme a su gracia y su misericordia. Ahora, esto da como resultado para aquel que realmente cree que no solamente Dios le sustenta por todo lo que necesita en esta tierra, como vestido, alimento, techo, comida, pues todo aquello que nosotros necesitamos. Mire, hay personas que son bien desagradecidas, que aún teniendo vestido, techo, alimento y otros lujos más, dan la espalda a Dios. ¿Usted no conoce de eso? Yo conozco muchos.
Se interesan en otra. Me pregunto, ¿hasta dónde quieren llevar su pretensión con Dios para poder llegar a tener un corazón agradecido con Dios? Hay gente que tiene 2 casas y quiere otra. Se queja de que Dios no le da. Hay gente que tiene alimento en su casa que comió anoche, pero vive una vida inconforme porque Dios no le da todo lo que quiere. Hermano, tenemos que hacer diferencia entre 2 cosas. Hay 2 cosas que nos golpean a nosotros y que son surcadas, o sea, son separadas por una línea muy delgada entre la necesidad y el deseo. La necesidad y el deseo. ¿Será que usted tiene todo lo que necesita? Y se queja porque no tiene todo lo que desea. ¿O será que por no tener todo lo que desea es desagradecido por la provisión de todo lo que Dios le ha dado que usted necesita? Y de hecho te digo que a veces necesitamos las pruebas. Mira, hay momentos en la vida en que estamos tan cómodos que lo que necesitamos es una prueba. Una prueba de fe. Conocí un pastor en Bucaramanga, pastor Centeno, que decía: a la iglesia de hoy lo que quizás le hace falta es una persecucioncita para que pueda volver a poner los ojos en el Señor. Yo pregunto, ¿será eso una realidad en tu vida? Eso no es una cita bíblica, lo dijo un pastor amigo. ¿Será que tú lo que estás necesitando es algo de persecución por ser cristiana, por ser cristiano? ¿Será que tú necesitas un poco de aflicción en tu vida para volverte un poco más agradecido o agradecida para con Dios, con todo lo que Él nos ha entregado? El apóstol Pablo decía cosas como esta: sé vivir en la abundancia, también en la escasez. Sé lo que es tener todo y también sé lo que es no tener nada. Pero también leo en la escritura un salmista por allá diciendo: no me des más de lo que necesito, ni me des menos tampoco, porque si me das más, de pronto me olvido de Dios, y si me das menos, quizás de pronto robe. Yo te pregunto, ¿cuál es la vida que tú quieres tener? ¿Quieres una vida sin problemas, sin enfermedades, sin dificultades? Te pregunto, ¿será que te mantienes fiel a Dios si tienes todo lo que necesitaras, todo lo que desearas? ¿Te mantendrías fiel al Señor? Yo no lo sé. Yo prefiero vivir a merced de su buena, agradable y perfecta voluntad. Yo te invito a que disfrutes lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha dado. Y que sepas que en cada minuto y segundo de tu respirar, Dios está en el asunto. Dios te sustenta. Dios te provee a veces la aflicción para volver los ojos a Él, para que nuestra fe se aumente, para que dejemos de poner la mirada en los hombres y pongamos nuestras miradas en aquel que realmente nos sustenta a nosotros. Por ahí leo a un profeta que dice: cuando murió el rey, entonces vi yo a Dios. Y podríamos preguntarnos, entonces, ¿antes qué veía mientras el rey vivía? Algunos dijeron que podría ser su primo, que el profeta era como primo de aquel rey. Mira, si tu primo es el rey, ¿qué te falta? Y eres cercano, y en aquel momento sacerdote y profeta, ¿qué te faltaría? ¿Qué te faltaba? O sea, ¿qué te falta? ¿Qué te podría faltar? Si el rey de la nación podría sustentarte todo, pero cuando el rey murió, el profeta empezó a ver lo que antes no veía, a sentir lo que antes no sentía y a buscar quizás lo que antes no buscaba. Ya era el profeta, era profeta. Pero nosotros necesitamos entender que somos sustentados por Dios de principio a fin. Como la justificación es el principio, es de principio a fin, así también la santificación comienza y termina con la persona y obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si tú hoy confesaras a Dios, no a mí, confesaras a Dios
que tu vida realmente no está dando los frutos que Él espera, porque tú y yo sabemos cuando no estamos siendo fructíferos de acuerdo. Dígame si usted lo sabe o no lo sabe. Usted y yo sabemos cuando estamos caídos o no con Dios. ¿Sí o no? Lo sabemos. Por lo menos yo sí sé cuando estoy mal con Dios. Cuando mi corazón se ha alejado de Él. Cuando mi corazón corre hacia el pecado. Cuando mi corazón corre a las cosas de este mundo. Yo creo que, ¿será que esto es una sola virtud que tengo yo? También la tiene usted por la obra del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, entendámoslo. La santificación también comienza y termina con la persona del Espíritu Santo de Dios. Eso es decir, el sustento de nosotros como cristianos depende de Dios. Pero si le da la espalda al Señor, si Él ofreciéndote, hermano, si usted tiene hambre y viene alguien y le ofrece comida, ¿usted qué haría? Yo creo que el que no ha pasado hambre realmente, hambre de verdad, una cosa es fatiga porque el almuerzo son las 11 y tengo hambre y quiero comer y todavía no son las 12, la hora de salir de la oficina, y llegar a casa y más o menos entre 2:30 y 1 de la tarde estar almorzando. Ese es un hambre diferente. Yo te estoy hablando de un hambre cuando no hay comida, cuando el orgullo no está allá, que el orgullo se ha fumado y que el hambre es real. Si alguien te ofrece comida y tú lo que tienes es hambre, ¿qué tú haces? ¿Qué haces tú? Tú lo recibes con agradecimiento, lo comes. Y si tienes sed es igual. Y si tienes frío y te ofrecen una manta, igual la vas a recibir. Hermano, el orgullo queda lejos de nosotros. De la misma manera, cuando nuestra alma es sedienta de Dios, porque nuestro corazón se aleja de su voluntad, cuando vivimos de acuerdo a nuestros placeres, a nuestra concupiscencia, a nuestros pecados, a la vida desordenada que quizás querramos vivir, y nos damos cuenta como cuando el hijo menor se fue de casa y gastó todo lo que tenía, volviendo en sí dijo, iré a la casa de mi padre. Hermano, no te rehúses a volver una vez más a los brazos del Padre. Porque si tu problema es de pecado, entonces la respuesta para tu vida seguirá y volverá a ser una vez más la misma. Ven a los brazos de Cristo Jesús. Él no solamente te va a limpiar de tu maldad, de tu pecado y de todo lo que has hecho y te ofrece una vida nueva, sino que te sustentará de principio a fin. Yo le pregunto, ¿usted cree esto, hermano? Hermana, ¿usted cree esto? Y si usted está viviendo esto, hermano, hermana, el llamado que Dios te hace hoy, en esta hora, es vuelve a los brazos del Señor. Da la espalda al pecado y empieza a vivir una vida determinada en seguir su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Quiero terminar leyendo carta a los Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos, capítulo 1, verso 17. Léalo conmigo, por favor. Porque en el Evangelio, la justicia, ¿lo está leyendo? ¿Ya lo tiene ahí en pantalla? ¿Cómo dice? Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, hermana, ¿está usted viviendo por fe? ¿Vive usted por fe? ¿O vive de acuerdo a su propia justicia, a su propia capacidad, a su propio intelecto? Porque la palabra de Dios dice aquí, porque en el Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? El mensaje de Dios para salvación. El mensaje de Dios para salvación, el Evangelio es el compendio de las palabras que Dios dio, las buenas noticias, para que los que creyesen en ese Evangelio pudieran ver a la persona de Cristo como el Salvador de nuestras vidas, nuestras almas. Entonces, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. O sea, para los que creen. Y para fe, esto es para poder vivir en fe.
Por eso dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Somos sustentados por el Señor. Y ese sustento viene por su palabra, por su espíritu, por su gracia, por su buena voluntad, revelada a los hombres a partir de la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro.